bienvenidos a Amada Iglesia en esta su casa, la casa de su Padre, y saludamos a los que nos miran a través de estos medios en esta tarde. Le damos gloria al Padre, al Hijo y a su Espíritu Santo, porque Él es el único que nos ayuda, ¿verdad? Que nos conecta, a su Espíritu Santo que nos conecta con el Padre, que nos conecta con su palabra, que nos conecta con el propósito el cual tiene Él para nosotros, ¿verdad? Así que le damos gracias a Dios. Y aquí seguimos, firmes, dice la palabra del Señor, constantes, creciendo, tratando de crecer, ¿verdad? Y sabiendo con seguridad que en la obra del Señor, todo lo que hagamos para el Señor nunca va a ser en vano. Tenga por seguro eso. Ese es el versículo que Dios nos ha dado y a veces nos olvidamos de muchas de las cosas que Dios ha hablado a esta casa. A mí no se me olvida ese versículo cuando yo sé a quién se lo dio, porque sé que se lo dio a Antonio, que aquí está, ¿verdad? Sé a quién le dio el sueño de esta iglesia, sé a través de quién Dios ha hablado y no me olvido de aquí a través de quién Dios nos ha hablado, ¿verdad? Y sabemos que Dios va a hacer algo con este remanente pequeño. Lo va a hacer Dios, ¿verdad? Así que en este día le damos gloria a Dios y te damos la bienvenida a ti que nos miras, a nuestras familias si se pueden conectar, aquellos que se conectan, ¿verdad? Comparte el video, compártelo por ahí, porque desde que me la creí que Dios quiere hablarle a las personas donde quiera que estén, no importa. Donde estén ellos lejos, se conectan y Dios tiene una palabra para aquellos que en este día Dios les da la oportunidad de que ellos abran su corazón, presten sus oídos, pongan un tiempo para Dios, ¿verdad? Y esa palabra es para aquellos que hoy en este día, ¿verdad? Están buscando algo de Dios. Así que nunca es casualidad, así como Dios a ti y a mí nos alcanzó de entre millares, te trajo de tu país para que aquí le conocieras. A lo mejor tú no le conocías, yo allá nunca conocía de Dios, en mi país jamás, nunca, pero vine a este país y le vine a conocer a Él, ¿verdad? Y de este país, si algún día me voy o Dios me saca más bien de aquí, me manda a otro lado, pues siempre le agradeceré a Dios por este país que me ha permitido, ¿verdad?, conocerle a Él en este lugar y poder ser útil. Tenía que conocerte a ti. Y yo siempre nunca olvidaré en mi corazón muchas personas que a través de en momentos donde comenzaban el evangelio, yo me recordaba y siempre me recuerdo de muchas personas, de muchísimas, que quizá ya no están aquí, y me alegra saber los que siguen en otro lugar, buscando de Dios, luchando, peleando la buena batalla de fe. Y a veces me recuerdo de muchos que pasaron conmigo, que sufrieron conmigo, que lloraron conmigo juntos, porque no crea que este camino para mí ha sido nada más de gozo, ha sido de mucho dolor, de mucha, hasta peleas a veces. Pero siempre me gozo porque el Señor me ha confortado mi corazón cuando me da palabras y me dice que por una palabra hay una persona que se salvó, que ahora ha permanecido y que sigue ahí donde quiera que esté. Así que bendecimos la vida de aquellos que donde quiera que estén, sigue luchando, sigue peleando la batalla de la fe, porque a través de ti hay almas que se van a salvar. Y esas almas se van añadiendo a ti y a mí, a ti y a mí. ¿Por qué? Porque si tú alcanzaste uno y ese uno alcanza otros dos o tres, y ese otros dos o tres también son almas que tú has ganado a través de tú predicar la palabra. Así que aquí seguimos de pie, seguimos creyendo que yo y mi casa le serviremos a Dios y seguimos creyendo en su palabra, ¿verdad? Entraba y me gozaba, yo siempre me gozo, ¿verdad? Me alegra el Dios que Dios complementa todo, ¿verdad? Yo venía entrando y escuchaba un tema que dice, Jesucristo, ¿verdad? Basta para todos. Jesucristo basta. ¿Por qué? Y entrando, mi corazón brincó de alegría porque ese tema va de acuerdo con el tema de hoy. Dios me daba este tema un día, siempre en la madrugada. Dios hablaba a mi corazón cuando a veces yo le decía, Señor, uno de esos días que le decía, Señor, ¿cómo poder hacer para que las personas, ¿qué hago? ¿Por qué, Señor? ¿Qué hacer? Háblame, ¿cómo llegar a ese corazón quizá de una sola persona para la que este tema sea quizá para una sola persona? Para que esa persona realmente se acerque a ti, no a mí, no a la iglesia, sino a ti, a tu presencia. Porque lo único que realmente me ha mantenido aquí a mí, déjame decirte que no eres tú, no es esta iglesia, sino es la presencia de Dios la que siempre me ha mantenido a su lado, por la cual yo estoy aquí. Y si algún día, ¿verdad? Que no, yo sé que cuando Dios
da algo, Dios siempre lo da perfecto y Dios cuida de lo suyo, ¿verdad? Pero quizá algún día pueda, no sabemos dónde Dios nos lleve, lo importante es poder seguir, ¿verdad? Predicando su palabra y saber que de verdad donde quiera que nosotros tú y yo vayamos, siempre Dios va a estar ahí. Dice que a dónde podemos escondernos de su presencia. Dice que si nos vamos al fondo del mar, hasta los confines de la tierra, aún en el Seol, hasta lo más alto o hasta lo más profundo, su presencia siempre estará con nosotros. Así que donde vayamos, siempre Él va a estar con nosotros, ¿ok? Así que en este día yo le decía, Señor, ¿cómo poder hablarle a las personas? Y yo sé que eso pueden escucharla quizá 20 personas y quizá solo uno sea el que llegue a su corazón esta palabra. Quizá aquí habemos cuantos, quizá uno de los pocos que hagamos, pero quizá haga en el corazón de alguien este efecto de la palabra, porque para eso es enviada, ¿verdad? Entonces el tema de hoy se llama, es una pregunta, ¿ok? El tema de hoy es una pregunta. Es una pregunta. ¿Es suficiente el sacrificio de Cristo? ¿Usted qué piensa? Uy, usted me hubiera respondido rápido, amén. ¿Es suficiente? Es una pregunta el tema de hoy. ¿Es suficiente el sacrificio de Cristo? Sí, amén. Es suficiente, más que suficiente. Lo que Cristo es en la cruz del Calvario. Es más que suficiente, no es suficiente, es más que suficiente. Y yo le puse abajo, basado a esto, por la respuesta que Dios me dio en ese instante, lo que le preguntaba. Y le puse abajo por, pareciera que para muchos no. Pareciera que para muchos no. Este es un tema que Dios me daba en la madrugada, porque a veces las personas, todas en común, casi por lo general, siempre pedimos más de lo que damos. Siempre exigimos más de lo que nosotros mismos damos. Siempre esperamos más de las personas que lo mismo que lo que nosotros estamos dispuestos a dar. Esto es común, es normal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en todo, y no solamente estoy hablando en todo lo que nosotros podamos dar, sea ayuda económica, sea ayuda en consejería, sea una amistad, porque hay personas que necesitan una amistad y tú puedes estar ahí las 24 horas con esa persona, ¿verdad? Y créeme que nunca va a ser suficiente para esa persona o para muchas personas. Sean 5 o 6 personas a lo que tú puedas darle, nunca va a ser suficiente. Por eso yo llegué a entender, hasta que yo no pude entender que solo Cristo es suficiente, hasta entonces es que realmente afirmé mi corazón hacia Dios. Y aprendí a depender de Él sabiendo que yo tenía mucha necesidad, pero que cada una de las necesidades que yo tenía, no todas las personas podían llenarla. Así hubieran 10 personas, 15 o 20 personas, no podían llenar todas mis necesidades. Y en este día quiero unir esto porque yo le preguntaba a Dios, ¿dónde? Y yo le dije, Señor, el día que me des este tema, pues me vas a decir en qué versículo voy a ir, porque no tengo ni idea por qué me dijiste de esto. De que para muchos, pareciera que no es suficiente mi sacrificio. Fue lo que me contestó el Señor. ¿Por qué la gente muchas veces no quiere buscar de Dios? ¿Por qué no le da todo? ¿Por qué no le damos todo? ¿Por qué, como decía mi hija, todos los días, Adriana decía, por qué todos los días nosotros, verdad? Siempre pareciera que tenemos que comenzar de cero. Entonces, ¿verdad? Fue esto así, simplemente de repente me manda y vamos hoy en este día, ¿verdad? Y la pregunta es, ¿no fue suficiente? Hoy esta pregunta nos las hace el Señor a todos, a nosotros los que estamos aquí y a los que están viendo en estos medios, ¿verdad? No importa, a todos, a su pueblo, al mundo entero. ¿No fue suficiente el sacrificio de Cristo? Esta es la pregunta que hoy nos hace el Señor. ¿No fue suficiente mi sacrificio? ¿Verdad? Y al parecer pareciera que no, ¿verdad? Entonces vámonos ahí a Levíticos y vamos a comenzar, ¿verdad? En Levíticos capítulo 4, versículo 29, ¿ok? Entonces dice Levíticos, y la palabra del Señor se lee, Padre,
del Hijo y de su Espíritu Santo. Y póngase de pie. Hoy en reverencia a la palabra. A ver quién para la próxima vez se acuerda. ¿Ok? Yo ya no le quiero decir, no lo quiero regañar. ¿Ok? Pero no sé. ¿Ok? Ahí vemos, nos dice así la palabra del Señor. Y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de la expiación y la degollará en el lugar del holocausto. ¿Ok? Así que decimos amén. Tome asiento. Un versículo en Levíticos, ¿verdad? El libro de Levíticos habla sobre todas las ofrendas y sacrificios del pueblo de Israel, que ofrecía el pueblo de Israel, ¿verdad? Para la expiación, es decir, para su perdón de sus pecados. ¿Ok? Levíticos habla de todo el tipo de ofrendas, de sacrificios, ¿verdad? Que el pueblo ofrecía a Dios para, ¿verdad? El perdón de sus pecados. ¿Ok? La expiación era algo que no perdonaba para siempre los pecados. ¿Ok? Por eso el pueblo ofrecía todos los días, todos los días, todos los días. ¿Por qué? Porque todos los días pecaba. Entonces constantemente tenía. ¿Qué hacía? Todos los días ofrenda. Y entonces la expiación que ellos hacían, vamos a decirle, tenía fecha de caducidad. Es curioso esto, ¿no? Entonces, la caducación dilataba un año. Ofrecían ofrenda y esa ofrenda que ellos hacían les dilataba un año. ¿Ok? Entonces después del año tenían que hacer otra vez ofrenda para perdón de pecados por todo el año. Imagínese usted. Entonces yo a veces yo me meto en esto y digo, gracias a que Cristo vino, que ahora, escúcheme bien, ya no hay que hacerlo cada año. Pero mi pregunta sería, si en este tiempo, después de que Cristo viene y hubiese tenido el mismo, si no hubiese sido suficiente el sacrificio de Cristo, y dijéramos, ahora Cristo, ¿sabes qué? Tus pecados, yo también te los perdono por un año. Vamos a poner que fuera así, como en el tiempo antiguo, que Cristo no hubiese sido suficiente. Porque yo le digo, la pregunta es, ¿Cristo fue suficiente? ¿Fue suficiente el sacrificio de Cristo realmente? Porque si no fuera suficiente, entonces quizá cada año Cristo diría, ¿sabe qué? Ahora también me tienes que ofrendar. Pero ¿qué sucedería? Que como la única entrada es Cristo al cielo, ¿qué pasaría si durante ese año no llegamos realmente nosotros? O vamos a poner, se acaba y se caduca como cuando a usted se le caduca la registración del carro, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Que cuando se caduca la registración de un carro, se vence hasta las 12 de la medianoche. Después de las 12 de la noche, que a esas horas estamos durmiendo, usted se despierta a las 7, 8 de la mañana, agarra su carro y se va. Desde ese momento usted ya tiene un ticket. ¿Qué pasaría si se nos caduca a la medianoche y no tuvimos tiempo de ofrecer sacrificio y morimos en pecado? El mismo resultado, ¿verdad? Entonces, gracias a que Cristo vino, porque el perdón de Cristo, ¿verdad? Es para siempre. Es para siempre. No tiene fecha de caducidad, ¿verdad? Entonces, quiero hablarte, ¿verdad? Primeramente, que es un sacrificio. Porque esta pregunta vino, te dije, vino una pregunta que me hice en de esas tantas veces que a veces me llegué a sentir que lo que hago no es suficiente para que alguien busque a Dios. O sea, yo como persona, esta pobre persona humana, vino y se sintió mal porque me di cuenta que no era suficiente, no es suficiente lo que yo muchas veces hago por tratar de que alguien se acerque a Dios. Entonces, eso es un sacrificio. Por eso quiero decirte que es un sacrificio. ¿Ok? ¿Qué es un sacrificio? En lo que es en el sentido espiritual, bíblicamente, y lo que es en el sentido ¿cómo se llama esto? Perdón, un diccionario bíblico, un diccionario común. ¿Ok? Entonces, número uno, lo que es en la Biblia, la ofrenda, dice que sacrificio es la ofrenda hecha a una divinidad, en este caso a Dios. ¿Ok? No cualquier divinidad. Bueno, puede ser cualquiera. Usted sabe que también los brujos hacen sacrificios a una divinidad, que es a Satanás, ¿ok? Pero en este caso estamos hablando de Dios. Entonces, sacrificio es la ofrenda hecha a una divinidad en señal de reconocimiento u obediencia o
escúcheme, para pedir un favor. Que en este caso, de lo que yo te estoy leyendo a ti, de lo que se hacía en la expiación, era para pedir el favor de Dios. Cuando nosotros ofrecemos, siempre es para pedir el favor de Dios. En este caso, lo que el pueblo hacía era para pedir perdón por sus pecados. Era para pedir el fervor, la misericordia de Dios y que le perdonara sus pecados. ¿Ok? En el sentido común, o sea, en un sacrificio, ¿cómo te puede secular? Lo que tú harías. ¿Ok? No como el de Cristo, sino el que tú harías, un esfuerzo, significa un esfuerzo, una pena, una acción o un trabajo que una persona se impone primeramente a sí mismo. A veces tú te impones un sacrificio, ¿ok? El ayuno es un sacrificio, ¿ok? Lo que tú ofrendas económicamente es un sacrificio, ¿ok? Cuando tú alabas y adoras es un sacrificio, es algo que tú estás ofreciendo a Dios, ¿ok? Entonces dice, es a una persona que te impones a ti misma para conseguir o merecer algo o para beneficiar a alguien. ¿Ok? En el sentido común, te voy a decir sé qué significa. Cuando tú te esfuerzas, cuando tú ayudas, cuando tú aconsejas, cuando tú haces algo, tú estás haciendo un sacrificio. ¿Ok? Te estás esforzando, estás haciendo algo por alguien, ¿verdad? Para conseguir, para beneficiar a alguien, o en tu caso, para ti mismo, ¿verdad? También para conseguir o merecer algo. Pero esto no tiene que ver con Dios, ¿ok? Porque con Dios tú y yo somos inmerecedores de nada. Somos inmerecedores, tú y yo no merecemos nada de Dios, ¿ok? Entonces en este caso sería para obtener o para merecer el favor de alguien o para agradar a alguien, ¿ok? Pero te voy a decir que de entre los dos sacrificios hay uno que tiene recompensa y hay otro que no. Hay uno que merece, que para mí que es suficiente y otro que no es suficiente. El sacrificio que Cristo hizo es suficiente. El que tú y yo hagamos nunca va a ser suficiente. Esto te va a traer paz, como la paz que a mí me trajo. ¿Ok? Porque me di cuenta, y este tema Dios me lo dio en un momento de donde de verdad a veces me frustro, me he frustrado y me da tristeza, me da enojo como una persona normal que soy, sin tener que pecar, ¿verdad? Me airo, pero no peco, me airo. La palabra, ¿no? Airarse, airaos, pero no pequéis. ¿Ok? Que tu enojo no pase para pecar contra Dios. Entonces, en ese momento, ¿verdad? Me di cuenta de que realmente lo que yo hacía no era suficiente y nunca va a ser suficiente. Pero aunque fuera suficiente en lo común como persona, aunque esa persona, la ayuda que tú le prestaras, el sacrificio que tú hicieras por esa persona, realmente fuera suficiente para sacarla de su problema, para sacarla de su situación, déjame decirte que acá hay un asunto. Déjame decirte, no es suficiente para la salvación de su alma. Por eso es tan importante que las personas entiendan que venir a la casa de Dios y buscar de Dios, déjame decirte, ¿verdad? Que la única razón y la única motivación que tiene que ser es la salvación de tu alma. Y cuando tú vienes con esa intención y vienes con ese conocimiento y ese entendimiento, déjame decirte que eso va a ser suficiente para que tú alcances la salvación. El problema es que muchas personas se equivocan y vienen buscando, como decía Jesucristo, primeramente los panes y los peces antes que aquel que es el que los da. Entonces, siempre primero tiene que ser Cristo sobre todo lo que se hace. Siempre, siempre sobre Cristo. ¿Por qué? Entonces, por eso el tema es, la pregunta es, ¿no es suficiente el sacrificio de Cristo para tu salvación? ¿No es suficiente? ¿Será que es suficiente o no es suficiente? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque la cuestión con muchas almas, esto es como una carga para ti, para mí. No sé, para ti, para mí sí. Para mí es una carga tremenda. Cuando yo vengo a la iglesia siempre le digo, Señor, yo quisiera ver tu milagro. Quisiera ver ese milagro porque solamente Cristo puede hacer ese milagro. Dice que en la iglesia antigua los que estaban dentro en la iglesia oraban unánimes, ¿verdad? Juntos dice que oraban, ayunaban, adoraban, juntos oraban y dice que las almas eran añadidas. Y una de las cosas es que nos hace pensar es que entonces nosotros no estamos haciendo lo que nos toca.
porque dice que las almas tienen que ser añadidas. Y yo siempre le digo, Señor, en verdad, un día sé que la única manera que sabría que eres precisamente tú que los has añadido, eres tú, porque es la única manera que el día que yo llegara un día, viniera la gente a la iglesia. Ese día. ¿Por qué? Porque la cuestión con esto es verdad, la cuestión con muchas almas es cómo obtener de ellas el interés. Escúcheme bien. La primera cosa para que las personas realmente puedan entender que Cristo es suficiente es el interés suficiente para que puedan ser salvos en la fe de Cristo. Tiene que ser un interés. Y yo siempre digo, ¿cómo despertar, Señor, ese interés en las personas? Aún en los que ya te han conocido, que se han apartado, que siguen apartados de tu presencia. Sí, hay muchísima. Y aseguro que si la gente que se ha apartado del Señor, los hijos que se han apartado de la casa de Dios, escucharan este mensaje y entendieran y obedecieran, se llenarían las iglesias. Porque hay muchísima gente que se ha apartado del camino de Dios, del camino de la verdad. ¿Cómo despertar su interés? ¿Cómo? Porque la cuestión es esta. ¿No es suficiente el sacrificio de Cristo? Pareciera que no. Pareciera que no es suficiente. Pareciera que la gente necesita algo más que el sacrificio de Cristo para despertar su interés y venir a buscar a Dios. Pareciera eso, ¿verdad? Entonces esta es la cuestión. Puede, ¿verdad? Simplemente nunca, ¿verdad? Se nos ha presentado una cuestión con tanto peso. ¿Por qué esta es una cuestión de peso para la iglesia? Debería de ser una cuestión de peso. Usted debería de sentirse cargado, afligido, pero no porque no tiene para la renta, no porque, wow, mañana voy a tener que trabajar 8 horas y me tengo que levantar a las 5, voy a tener que trabajar 14, 15 horas. Ay, no, Señor, porque esto, porque el otro, por acá. Lo que desean a todos los días los afanes. Yo aprendí a vivir el día a día. ¿Sabe por qué? Porque a veces yo pensaba y le decía, Señor, esto, y le decía con la palabra y ahí está. Y sabe, es tan increíble porque mismo Dios me ha confrontado. Si así pidiera las cosas, ¿qué vería si mi pueblo aprendiera a pedir así con fe? Si mi pueblo tan solo anhelara las cosas de mi reino con la fe con la que a veces tú anhelas las cosas seculares en el mundo o las cosas que tú necesitas, si esa fuera tu fe, si esa fuera tu interés, si eso fuera en ti nada más tu interés, ¿qué mi pueblo no vería? Y sí es cierto. ¿Sabe, hermano? Porque nos vamos de acá afuera. Primero ya salimos desde aquí, vamos corriendo porque llevamos hambre. No me diga que no. Corriendo nos vamos, ya se le olvidó la palabra, usted lo que quiere es comida de la otra. Y yo también, pues. ¿Dónde vamos a ir? Toño dice, ¿dónde me voy a ir a comer? ¿Qué voy a comer? Tener que ir, o sea, ya vamos corriendo a la casa a ir a comer. ¿Verdad? Entonces, nosotros ya desde ahí vamos con otro afán. Mañana nosotros en la noche nos acostamos, hay que descansar, mañana me tengo que levantar y empieza qué ropa me voy a poner, dónde voy a trabajar, qué voy a hacer. Y nosotros empezamos a afanarnos, pero el interés está en otras cosas. Entonces la respuesta, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué las personas no tienen ese interés en Dios? ¿Por qué? No es suficiente. Aunque la gente diga que sí, no es suficiente. Nuestros hechos muestran que no es suficiente el sacrificio de Cristo. No es suficiente. No, no es suficiente para proveerte, no es suficiente para salvarte, no es suficiente para llenar tu vida, no es suficiente para traer a sus hijos, no es suficiente, no es suficiente. Eso pareciera. Lo cierto es que esto es absolutamente necesario, algo, ¿verdad? Peligrosamente descuidada por muchos. Esto es necesario, que la gente, la iglesia sienta este peso, ¿verdad? De la responsabilidad de las almas, que nosotros podamos, ¿verdad? Y las personas, los que escuchan y saben de Dios y a Dios a su manera, realmente creen en Dios, dicen creer en Dios, pero déjame decirte que esto debería de ser un peso y esto realmente debería de ser y de preocuparnos y entender y conocer que es realmente suficiente. Las personas dicen, no, no es suficiente. Sus hechos, nuestros hechos lo demuestran cada día que Cristo no es suficiente.
Nuestros hechos lo demuestran, ¿verdad? Entonces, realmente si nosotros descuidamos este peso, si nosotros descuidamos realmente, dejamos de tener interés en realmente quién es Cristo, de cuál es realmente la razón más importante de nosotros realmente decir que creemos en Dios, si no dejamos de creer en esto, realmente nos desinteresamos, escúcheme, entonces es en vano la muerte de Cristo. Así de sencillo. Es tan sencillo como esto, es tan simple como que nosotros no necesitamos realmente pensar, wow, ¿cómo sería el sacrificio de Cristo? ¿Será que sí? ¿Cómo Cristo me salva? No, simplemente si nosotros realmente no tenemos interés, no tenemos este peso por las almas, si las personas realmente no entienden que Cristo es suficiente, ¿verdad? Para todo lo que tú quieres y anhelas, pero primeramente para la salvación, decirte que entonces Cristo murió en vano. No sirvió que Cristo muriera entonces. ¿Para qué murió Él? ¿Para qué? ¿Verdad? En este versículo, lo de Levíticos 4:29, nos da una respuesta. Escúcheme bien. Yo le voy a decir que a mí me sorprende mucho cómo Dios me responde. A mí me sorprende. A veces le digo, Señor, yo soy tan inútil que a veces hasta ni yo, como yo sé que está tu palabra, sé que la he leído y jamás cuando la he leído he podido encontrar la respuesta hasta que no Dios mismo te dice, hay que humillarse, preguntarle, estar ahí con el Señor y quebrantarse con Dios para que nos responda. Pero mire, en este versículo podemos encontrar una gráfica. ¿Qué es una gráfica? ¿Sabe lo que es una gráfica? O sea, un dibujo, pues, para que me entiendan. Y usted imagínese, vamos a imaginarnos el momento del sacrificio del becerrito, ¿ok? Dice Levítico 4:29, se lo voy a volver a leer. Y usted hágase una gráfica, hágase un dibujito. Imagínese que usted es el que va a ofrecer el sacrificio, ¿ok? Entonces dice así, y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de la expiación, o sea, sobre la mano de quién, cabeza de la mano Jorge, hermana Charo. Lo va a ofrecer el sacrificio. Sobre la aquí dice sobre la ofrenda de la expiación, es decir, sobre el animalito, ¿ok? Entonces le va poniendo, dice, usted imagínese que usted es el que va a ofrecer el sacrificio, va a poner la mano sobre la cabeza del animal, ¿ok? Y dice sobre la ofrenda, sobre la cabeza de la ofrenda de la expiación, pero ¿qué dice que enseguida sucederá? Y lo degollará en el lugar de la ofrenda, o sea, del sacrificio, donde usted lo va a ofrendar. Ahí en la ofrenda, dice que usted le va a poner la mano al animalito. Esto era lo que tenía que hacer la persona que ofrecía el sacrificio, le ponía la mano en la cabeza e inmediatamente lo degollaba. ¿Ok? ¿Quién de ustedes ha matado quién de ustedes ha agarrado un animalito y lo haga degollado? ¿Alguno de ustedes que haya hecho eso? Lo he visto. Gloria, una gallina seguro. Bueno, la gallina, ok, te la paso todavía la gallina. Se siente feo, ¿no? Yo no me atrevería a degollar una gallina. Yo no me atrevería a agarrar el cuchillo y así que la gallinita esté viva. Yo no me atrevo, sinceramente. No me atrevería. ¿Por qué? ¿Cómo se sentiría usted? ¿Cómo usted se sentiría? ¿Cómo se siente? Miedo, pena por ese animalito. Ay, guau, usted se imagina, no, o sea, yo no puedo, no podría, no tendría ese valor para de quitarle la vida a ese animalito, ¿ok? Pero el pueblo estaba ya acostumbrado a hacerlo, a degollar el animalito cada año. Para ellos era normal, para los que estaban ahí veían el sacerdote era normal ver cada día, ver degollar los animalitos, ¿ok? Entonces yo le digo que usted se haga un cuadro, porque ahí está un cuadro. Porque ahora vamos a ver, y en este momento, ¿verdad? Vamos a ver cómo, ¿verdad? Dios aquí nos muestra lo que Cristo hizo por nosotros. ¿Ok? Lo que Cristo hizo. Porque ahora Cristo es el Cordero. Cristo fue la ofrenda. Cristo es al que, si nosotros hubiéramos tenido que hacer ese sacrificio, que si lo vemos es lo que hizo el pueblo, que lo mató, no lo degolló, lo mató de otra manera, pero eso fue lo que sucedió. Vamos a suponer que fuera Cristo y usted tuviera que ponerle la mano y degollarlo. Se lo voy a poner así como Dios me lo puso a mí,
Como la única manera de poder en mi mente un poquito ver esta gráfica de lo que sucedió con el sacrificio de Cristo y ver, ¿verdad? Que si usted y yo seríamos capaces de hacerlo. Ahora, vamos a ver esto, ¿no? ¿Cómo puede serme aplicado el sacrificio, ¿verdad? A mi vida de Cristo. ¿Cómo puede ser, verdad? Aplicado. ¿Cómo puede ser aplicado a mi vida? ¿Cómo yo puedo entender que lo que Cristo hizo por mí es lo que este animalito hizo por la persona que lo sacrificó? ¿Cómo? ¿Cómo puede ser? Hágase la gráfica nuevamente. Lo que usted y yo hicimos, ¿ok? ¿Por qué? Porque yo le decía, ¿no es suficiente el sacrificio de Cristo? ¿No es suficiente para las personas? ¿No es suficiente? Pues en gráfica te quiero mostrar lo que nosotros hicimos con Jesucristo. Lo que nuestros pecados, tuvieron que llevar a Jesucristo a hacer para que nosotros fuéramos perdonados y para que ahora nosotros tengamos entrada libre al cielo. Porque las personas tienen en poco a Cristo. Perdón, si alguien se ofende es porque sabe perfectamente que lo tienen poco a Cristo. Tus acciones tienen poco en Cristo. Mis acciones tienen muchas veces en poco a Cristo. El sacrificio que él hizo. Las personas, ¿por qué? Porque yo le digo a usted que Cristo no fue a la cruz con una limonada. No fue a la cruz, ¿verdad? Con una sombrilla para que no le diera el sol. No fue a la cruz, ¿verdad? Viendo a la gente y exhibirse y como si nada divirtiendo a la gente, no. Sino lo que tenemos que entender es qué realmente, cómo fue el sacrificio de Cristo. Y yo te decía a ti, si un animalito da pena matarlo, si un animalito tendrías que degollarlo, un animalito, y después comértelo, ¿verdad? Y después, o sea, nosotros, ¿cómo nosotros nunca nos cruza por la mente imaginarnos y ponernos esta gráfica de lo que Cristo sufrió en la cruz del Calvario por ti y por mí? Entonces la gente lo tiene en poco. La gente no tiene esta gráfica. No sabe, no cuenta, por eso le digo que no le es suficiente, porque no ha entendido realmente el sacrificio de Cristo. Vamos a ver en este versículo la intención de lo que simbólicamente se hacía, ¿ok? De lo que simbólicamente era primeramente una confesión, porque para que hubiera un sacrificio tenía que haber un reconocimiento de pecado. Si usted lee Levíticos, inclusive en este pasaje, en el 4, y comienza leyendo, empieza a decir, ¿verdad? Si el sacerdote pecare, si pecare el pueblo, si pecare una persona, si pecare el levita, si pecaren, o sea, todos los que pecaban, ¿verdad? Primeramente, para hacer sacrificio tenía que haber un reconocimiento. Las personas, ¿por qué no vienen a Cristo? No hay reconocimiento. Las personas piensan que no pecan simplemente porque quizá hay personas que no toman o porque otras dicen yo tomo pero no afecto a nadie. Yo vengo de una familia donde mi padre era un alcohólico y un alcohólico destruye a su familia. Donde las drogas destruyen la familia, destruyen a los hijos. Donde un matrimonio disfuncional, porque hay divorcio, hay adulterio, porque hay pecado, porque hay problemas, porque hay todo, destruyen toda una familia. Entonces mucha gente dice, ok, yo no hago daño a nadie. Bueno, no te das cuenta, quizá nunca te has dado cuenta de cuántas veces has mentido y has destruido una persona, con cuántas veces has envidiado, cuántas veces has descuidado, cuántas veces has hecho cuánto mal, y las personas dicen, yo no le hago daño a nadie. Entonces no hay reconocimiento. Las personas no entienden, ¿verdad? Que Cristo no le es suficiente porque simplemente no reconocen su pecado. Entonces, en esta área primeramente tenía que haber una confesión de pecado, ¿verdad? Y en esto lo interesante es que yo le digo a usted que los sacrificios eran constantes, porque había pecado todo el tiempo. Entonces nadie realmente podía decir que no necesitaba hacer un sacrificio. Nadie. Y si vamos a la palabra de Dios, dice la palabra de Dios, porque cuanto todos pecaron, todos han sido destituidos de la gloria de Dios. Dice la palabra que ninguno diga, si alguno dice que no tiene pecado, llama mentiroso a Dios. Y se engaña a sí mismo, porque dice que todos hemos pecado. Por lo tanto, todos necesitamos
el sacrificio. Entonces, todos merecemos tener un reconocimiento, pedirle perdón a Dios, reconocer y aceptar ese sacrificio de Cristo. Sin sacrificio no hay perdón. Antes, sin expiación no había perdón. Ahora, sin sacrificio de Cristo no hay perdón y no hay salvación. Entonces, ¿verdad? Nadie podría decir que no necesitaba ofrendar por el pecado. A esto se añadía una confesión de merecer el castigo de esta ofrenda, perdón, el castigo de esta manera. Cuando una persona sabía que merecía un castigo. Las personas ahora creemos, mire, esto es tan triste cuando yo veo el cuadro de todo lo que ha sido mi vida como cristiana y cómo al principio era. ¿Sabe? Que a veces nosotros creemos que no lo merecemos. Y muchos de nosotros se nos ha olvidado cómo venimos a Cristo, todo lo que nos perdonó, todo lo que aún todavía pecamos y se nos olvida muchas veces y muchas veces creemos que simplemente porque tengo a Cristo lo merezco todo. Yo soy merecedor de todo. No, de lo único que tú y yo merecíamos, dice la palabra de Dios, que la paga del pecado es muerte. Entonces, ¿qué merecíamos? Muerte. Es lo único que merecíamos. Pero ahora yo se lo digo por experiencia, por todo lo que he visto, por todo lo que yo he vivido, cuando muchas veces nosotros ya creemos que somos santos y que nosotros no pecamos y que somos merecedores de honra, merecedores de todo. ¿Por qué? Porque simplemente soy un hijo de Dios. Cuando realmente no merecemos más que la muerte. No merecíamos más que la muerte. Entonces, las personas, ¿verdad? Tenían realmente si las personas creyeran que no merecían la muerte, entonces ¿para qué matar a Cristo? ¿Por qué Cristo moriría? Si nosotros creemos que nosotros no merecemos perdón, si creemos que no merecemos a Dios, si creemos que Cristo no necesitaba morir, ¿por qué? ¿Por qué pensaríamos eso? Entonces, este tiempo que pasó, esto de hace no mucho que pasó, velo, el tiempo de la Pascua, cuando se ofrece, que la gente vuelve a hacer ¿cómo se llama esto? Sus representaciones de cuando sacrifican a Cristo y que la Semana Santa y que todas estas cosas, mi hermano, ya se hace como una obra de teatro, como un chiste. Se hace como un chiste. Y yo le decía, la gente piensa que vayas a la iglesia y que ese día no comiste carne el viernes y luego que el miércoles también tampoco comiste carne, ya con eso es suficiente. Eso vale el sacrificio de Cristo. Muchos creemos como cristianos que solamente vale el sacrificio de Cristo, vale solamente venir los domingos a la iglesia, venir y hacer cualquier cosita y ya eso valió el sacrificio de Cristo. No fue suficiente entonces. Dice, ¿verdad? Entonces, otra de las actitudes, de las cosas que el que presentaba sacrificio era llegar con las manos vacías. ¿Esto qué representaba ir con las manos vacías? Dice que él tenía que poner la mano y degollar. Por lo tanto, tenía que ir con las manos vacías. Esto representaba que él reconocía que no había otra manera para el perdón de sus pecados. Cristo, escúcheme bien, es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sin Él. Nadie, aunque se muera y aunque se enoje quien se enoje, aunque usted crea que usted puede llevar una vida donde Dios le va a juzgar y el juicio y el veredicto final va a ser pecador, hacedor de maldad y nos va a dar entrada al cielo, mi hermano, estamos mal. ¿Por qué? Porque no hay otra manera de entrar, ni una veladora, ni 20 rezos, ni 50 oraciones que yo te haga, ni me pase orando por ti todo el tiempo después de muerto. Ya nada hay, no hay sacrificio que hacer, solamente nos espera el juicio. Ahora es Cristo, la entrada es Cristo, el camino, la verdad es Cristo. Nadie va a ir al Padre si no es a través de Cristo. Entonces, ¿verdad? Esto significaba que no hay otro. ¿Por qué le digo esto? ¿Por qué las manos vacías? ¿Por qué hay que reconocer que no hay otro camino? ¿Sabe por qué? Porque las personas muchas veces piensan que es por obras. Y escúcheme bien que lo más triste es que a veces los mismos cristianos pensamos que es por obra. Muchos de nosotros pensamos que es por lo que hacemos que vamos a merecer el cielo. Es por lo que Cristo se agrada de nosotros por nuestras obras. Cuando la palabra de Dios a nosotros bien nos lo dice,
bien clarito que no es por obras para que nadie reciba la gloria. Nadie, no es por obras. Entonces afuera las personas dicen, mire, yo me he topado con muchísimos diferentes tipos de personas y hay personas que nos han confrontado y nos han hecho sentir mal cuando te dicen, a veces hay cristianos peores que en el mundo. Te lo dicen y a ti yo creo que te lo han dicho y te ponen de ejemplo. Mira, tú eres una así, eres acá, eres allá, eres esto. Déjame decirte que hasta para eso está Cristo. Por eso Cristo es suficiente para mí. Cristo es suficiente para que nadie me juzgue, para que nadie me condene, para que nadie, porque solo Cristo ha pagado y ha sacrificado su vida por el perdón de mis pecados. Pero esto, para que tú lo tengas, tiene que haber convicción en tu corazón de que Cristo es suficiente, de que si tú pecas tienes abogado en los cielos. Pero lo triste es que el cristiano muchas veces cree que es por obras. Es porque si se porta bien y aquel es más santo porque se porta bien. Tú no sabes, solo Cristo lo conoce. Solo Dios conoce tu vida y la mía. Conoce tu corazón y el mío. Porque dice que engañoso es el corazón. ¿Quién lo conoce? Solo Dios. Ni tú ni yo lo conocemos. Entonces, simplemente muchos piensan que es por obras, pero solo es la cruz de Cristo. Es poner las manos en la cruz. Poner las manos en la cruz es recordar el sacrificio que Cristo hizo ahí por ti y por mí. ¿Verdad? Ahí es donde realmente puede ser quitado el pecado. Es ahí, no es nadie, no es ni una persona. Decía cuando yo, esto de lo que Dios me habló, fue cuando yo le decía, Señor, a veces tú haces, mire, yo le voy a decir, yo he pasado por todo. Le he pagado taxi a alguien, le estoy hablando años atrás, para que llegara a oír la palabra. Le íbamos a traer, Lupe, andábamos en bus, andamos a la medianoche, nos quedamos a dormir hasta en el piso a veces, le dábamos café, le hacíamos ceviche, ¿verdad, Lupe? Le hacíamos café, pan, galletas, le hacíamos, hermano, lo llamábamos como 20 veces, usted en el trabajo preocupa llamándolo y haciendo todo lo que hacía para que la persona viniera a conocer de Dios. Y la persona llegaba, tomaba su café y ya no veía las horas de irse. ¿Sirvió de algo el sacrificio que usted y yo hicimos? No. Para muchas personas no es suficiente Cristo, no es suficiente el café, no es suficiente que tú le des raite, no es suficiente que tú lo busques, no es suficiente. Si no es suficiente Cristo, mi hermano, amigo, entonces ¿qué tú necesitas? ¿Qué tú necesitas? ¿Sabe? Esto ha traído paz a mi corazón. Yo quiero que tú sientas paz en tu corazón. Haz lo que puedas, pero todo lo que tú hagas, habrá personas que no es suficiente ni el sacrificio de Cristo para venir a buscarle. No es suficiente. Así que si para ti tú piensas que alguien tiene que hacer algo para que tú vengas a Dios, déjame decirte que hagan lo que hagan. Aún así, aunque dice la palabra de Dios, que aunque tú y yo hagamos lo que hagamos, aunque diéramos la vida por otro, de nada va a servir. Porque mi vida no te va a salvar. Mi vida no te va a salvar, mi sacrificio no te va a salvar. A nadie le va a salvar, hermanos, a nadie. Solamente el sacrificio de Cristo. Solamente eso es suficiente para nosotros. Otra de las cosas que podemos ver en esta gráfica es aceptar el plan de sustitución. De que ya no es un animal, mi hermano. De que no es un animal el que sacrificó. En lugar de ese animal fue Cristo. Un animal lo podemos matar. No hay ley que pueda condenar que tú mates un animalito y sin embargo aquí en este país usted mate un venado delante de un policía, si usted no se frenó a tiempo y ¿qué ahora son? 500 o $700 de multa si usted mata un animalito acá o si usted ve un pato y solo porque lleva prisa se lo lleva. Hasta en este país matar un animalito tiene su valor. Pero imagínese usted, ahora vamos a hacer el cambio del animalito que es sacrificado por el que Cristo, por la vida de Cristo que se ofreció en sacrificio. ¿Verdad? Algunos, la verdad que le voy a decir que he visto tanto, que hay muchos, ¿verdad? Que simplemente niegan esto.
Mucha gente dice no. Yo me recuerdo muchos años atrás cuando una vez le dije a alguien y me dijo, pero es que oiga, ¿por qué usted dice que Cristo se fue a morir por mí, que el Hijo de Dios? Yo no le pedí morir por mí. Yo no se lo pedí. Y en cierta manera tiene razón, porque Cristo, yo tampoco se lo pedí a Cristo. Yo ni siquiera sabía en ese entonces que Cristo existía cuando yo nací. Y ahí es donde cuando usted ya conoce a Dios, su mente se transforma, cambia y usted llega a entender cómo puede haber alguien, cómo pudo haber alguien que diera su vida por mí si yo no se lo pedí. Cuando a veces usted le pide un favor a alguien y no se lo hace. Y Cristo, sin yo pedírselo, porque sabía y me conocía desde el vientre de mi madre que yo iba a ser una pecadora, dio su vida por mí. Pero la gente no entiende eso. No, es que yo no se lo pedí a Dios. Yo no se lo pedí a Cristo. Yo no le pido a ustedes que hagan por mí. Yo no le pido que oren por mí. Yo no le pido. ¿Sabe por qué? ¿Saben por qué no entienden esto? ¿Por qué no lo entienden? Porque no han aceptado la sustitución. Que no es un animalito el que murió. No es uno cualquiera como tú, como yo. Que de nada hubiese sido. Sino hace un rato cantaba el santo, santo, santo. 3 veces santo. Por eso Dios, porque es 3 veces santo, me decía el Señor, por eso yo pido santidad para mi pueblo. Porque yo no soy santo, soy 3 veces santo. Y sin santidad nadie me va a ver. Cristo, ¿verdad? Dio su vida. Tomó el lugar de ese animal que era impuro, un animalito que solo bastaba para un año. Y ahora Él toma, y escúcheme, y la ofrenda solamente tenía que ser si la persona presentaba era ofrenda por sus pecados, pero si presentaba por los pecados de su esposo, por los pecados de sus hijos, era cada ofrenda por cada hijo. Ahora Cristo tomó y Él se sacrificó por todo el mundo, por todos absolutamente. Un sacrificio bastó, un sacrificio, ¿verdad? Al cual nosotros, ¿verdad? Podemos entender de que su sacrificio bastó. Él basta. Por eso alguien que no realmente no se acerca a Dios, yo le digo a Dios, le pido hasta perdón por eso. Señor, yo creo que realmente las personas cuando no te quieren buscar, Padre, si no quieren, ¿de qué sirve? O sea, de nada sirve. Si ellos no quieren, si ellos no te reconocen, si ellos no te quieren conocer a ti, ¿qué les puedo dar yo? ¿Qué le puede dar nuestra hermana, que nuestro hermano? Nada. ¿Verdad? Entonces algunos no creen en esta realidad. Muchos simplemente opinan, desdicen esta verdad, dicen que no es cierto. Muchos, usted si se pone a buscar, hay muchas personas, los científicos, que dicen que esto es mentira, que un hombre no pudo haber resistido tanto dolor como el que Cristo resistió en la cruz. Por eso muchos niegan que realmente Cristo haya dado su vida de esa manera. La gente lo niega. Entonces la gente es más fácil creer que no lo hizo, porque es increíble que alguien no conociéndome a mí o no conociéndote a ti o no conociendo todos los pecados de las personas, todo lo que el mundo iba a hacer, simplemente hubiera dado su vida sin que nadie se lo hubiese pedido. Dice que lo hizo por amor al Padre. Por el amor que el Padre nos tenía a nosotros y por amor y obediencia a su Padre lo hizo. Dice él, nadie me quitó la vida, yo la di, yo mismo la di. Por eso el amor de Dios es tan perfecto, ¿sabe? Es tan perfecto que quita todos los pecados, ¿verdad? Muchas personas piensan y creen que son salvos por sus obras, pero el que ha sido salvo por Cristo sabe que no es así, porque sabe y conoce al Dios de la verdadera justicia. Cuando tú eres una persona que realmente has aceptado a Cristo en tu corazón, le conoces, le buscas, da lo que pases. Aprendes a vivir en la justicia de Dios y sabes lo que es justo y lo que es injusto. Aprendes a vivir la justicia de Dios, aprendes a entender el amor de Dios, aprendes a conocer el amor de Dios y aprendes a aceptar el amor de Dios. Por eso las personas viven buscando, saben, iglesias, pastores, líderes, buscan personas en quien guiarse y en quien realmente ver como ejemplo para poder acercarse a Dios y permanecer. Pero usted sabe que eso es un grave problema. Lo primero que el cristiano cuando acepta a Cristo se hace seguidor de Cristo, no seguidor de hombres.
Y cuando usted aprende a seguir a Cristo, mire, donde quiera que usted vaya, a cualquier iglesia, usted siente a Dios. No le importa si adoran de la misma manera que tú, no le importan, porque tú vas a buscar a Dios. Entonces nuestra mirada tiene que estar puesta en Jesús. No hay otro plan que resuelva la cuestión, ¿verdad? Que despierte el interés en las personas. No hay otra manera, solamente conociendo al Cristo. El sentimiento de culpabilidad del ser humano solamente Cristo lo quita. El pecado trae culpa, el pecado. Y muchos cristianos, ¿saben? Le voy a decir esto, nosotros venimos por años, venimos, aceptamos a Cristo, le pedimos perdón, Él nos perdona incondicionalmente, sin cuestionarnos, solamente pide que nosotros le pidamos perdón y es suficiente para que Él nos perdone, porque su sacrificio es suficiente para perdonarme. Le pedimos perdón, pero por años venimos cargando culpabilidad. Venimos culpabilidad hasta para que nosotros seamos libres y aprendamos, escúchenme bien, a vivir constantemente constantemente en el perdón, o sea, en pedir perdón a Dios. Tenemos realmente que aceptar ese perdón de Dios y no vivir con culpabilidad, sabiendo que no importa el pecado que tú hayas cometido, Cristo, el sacrificio de Cristo fue suficiente para perdonarte a ti y perdonarme a mí. Y es la única manera que cuando tú empiezas a entender ese perdón, empiezas a vivir en el perdón, a perdonar a los demás y también poder tú constantemente vivir en el perdón hacia Dios, o sea, pidiéndole perdón a Dios constantemente. Esta es una lucha para nosotros todos los días, ¿verdad? Entonces tenemos que entender que el sentido de culpabilidad solamente Dios lo culpa, ¿verdad? El ser humano no puede ser quitado por otros medios, por otros. Las personas muchas veces, mire, le voy a poner un ejemplo muy simple que se me vino ahorita. Usted sabe, algo que yo como persona, así como mujer, como ser humano que soy, hay muchas cosas que para mí definitivamente, aunque la gente la pinte de colores, a mí no me agrada. Y no creo que ante Dios sea lo correcto. Por ejemplo, ¿qué significa esto? Muchas personas quieren quitar ese sentimiento de culpa de lo que han hecho mal haciendo otras cosas buenas. Por ejemplo, un ejemplo, yo he visto el ejemplo de una persona que conozco. Tienen hijos, vamos a poner, ¿verdad? Tienen hijos. Con los primeros hijos fueron el peor padre, la peor madre. Vienen, se dejan, tienen otra familia y tienen otros hijos. Entonces vienen a querer sacar ese sentimiento de culpa por lo que con el primer hijo fuiste un mal padre o una mala madre, ¿verdad? Y ahora o con el primer esposo fuiste una mala esposa, fuiste un mal esposo, y ese sentimiento de culpa quiere venirte a llevar a querer hacer esas obras para creer que con eso tú obtienes el perdón, y no es así. Simplemente tú obtienes el perdón cuando te has arrepentido de corazón y le pides perdón a Dios, ¿verdad? Entonces puedes sentir esa liberación, ese sentimiento de culpa. Lo que nosotros hayamos hecho en el pasado, solamente cuando Cristo realmente tú has sentido ese perdón, puedes liberarte y puedes vivir una vida tranquila, siendo genuino, siendo una nueva persona en Cristo, un nuevo padre, una nueva madre, un nuevo esposo, ¿verdad? Siendo agradable a Dios. Es la única manera. Ese es el ejemplo en la que las personas lo hacen. Muchas personas en el mundo, ¿verdad? Saben que son pecadoras, pero ¿qué hacen? Quieren y hacen otras cosas buenas y piensan que esa cubre a las cosas malas que están haciendo. Porque, mire, yo le voy a decir de una persona que hace mucho tiempo me dijo, mire, pastora, aunque yo sé que yo no voy a la iglesia, yo sé que yo soy pero ¿sabe? Conozco tanta en la iglesia que es tan egoísta que nunca ni siquiera le invitan una comida a alguien. Qué pena, porque el sacrificio tuyo no salva a la persona. Aunque le des comida, aunque le des nada. Y dice, ¿sabe? Yo soy una persona que le agrado a Dios haciéndole el bien a las personas. No me diga. ¿Y quién le dijo eso a usted? Que así es como usted se va a ganar el favor del Dios o el cielo por todas las cosas que usted haga. Pero muchas personas lo hacen así y se sienten mejores personas que uno que tiene a Cristo, que le es suficiente para el perdón de sus pecados y para entrar al cielo. A mí me es suficiente Cristo. A mí me es suficiente Cristo. ¿A ti te es suficiente Cristo? Es suficiente. Lo que nosotros hacemos, lo hacemos a través de Cristo. Las buenas obras, las buenas acciones, la ayuda es a través de Cristo. Hasta para eso lo necesitamos. Cristo es suficiente para que tú puedas hacer lo mejor posible para ayudar a los demás.
pero primeramente tiene que ser ayudarlos a encontrar a Cristo. Ese debe ser tu primer interés, el tuyo y el mío, que conozcan a Dios, la salvación de su alma. La otra manera, la otra gráfica que podemos ver en este versículo es que expresa una dependencia total de Dios. Cuando dice que él iba y se presentaba con las manos vacías, usted sabe que cuando nosotros venimos a Cristo, nosotros podemos venir, dice la palabra de Dios que nosotros no debemos presentarnos con las manos vacías. Pero cuando habla en este versículo, mucha gente podemos usarlo en el sentido en que tienes que venir a fuerza a la iglesia y traerle algo a Dios, aquí en las manos, representando. Eso está diciendo. Es lo que a veces las personas utilizan. Por eso hay personas que también dicen que dándole a Dios económicamente, ¿verdad? Con eso le traen algo a Dios. Pero no. Es que con las manos vacías representa totalmente dependencia de Dios, que no importa todo lo que tú le traigas, sea económicamente, sea en tu tiempo, sea en tu trabajo, sea en obra, o sea todo lo que tú le puedes a dar a Dios, simplemente representa que simplemente tú no le das nada, porque como dice su palabra, todo lo que a mis manos vienen, todo dice, proviene ¿de qué? De las manos de Dios. Y cuando habla de provisión, está hablando de todo. La esposa que tienes, el esposo que tienes, los hijos que tienes, la familia que tienes, los amigos que tienes, la iglesia, que todo lo que tú tienes viene de las manos de Dios. Viene de las manos de Dios. Entonces, la mano de nosotros, ¿verdad? Representa cuando el hombre presenta el apoyo. Déjame decirte esto. Considera la naturaleza del sufrimiento y de la víctima. Cuando tú pones la mano, yo te decía esta gráfica, porque cuando tú pones la mano ahí y vas a degollar el animalito, ahora como tú ya aceptaste, ¿verdad? La sustitución de que no es un animal, sino es Cristo, es un ser humano, porque era 100% Dios, pero también era 100% hombre. Quiere decir que como 100% Dios tenía el amor suficiente para poder realmente dar su vida, obedecer y hacer ese sacrificio. Pero como hombre sentía dolor como tú y como yo. A ver, ¿quién se quiere poner aquí para degollarlo? Como hombre, 100% hombre, ponte en un segundo que no era un animal. ¿Usted ha visto cuando usted mata a un animal que grita bien feo? ¿Quién es? El borrego, el chivo. Hay otro animalito que sabe que lo van a matar. Hay uno especialmente, ¿quién es? El cochinito, creo. Que ese ya está, sabe cuando usted lo agarra en la posición que lo van a matar, empieza con su gritadero a sentir el dolor. Ahora usted gráficamente póngase el sacrificio de Cristo, Cristo como ser humano. ¿Sentía dolor? ¿Sintió dolor? Claro que sintió dolor. ¿Usted cree que sintió angustia en el momento como hombre que era? Angustia de saber lo que le iba a suceder, porque él lo sabía por los profetas, él mismo se profetizaba y sabía, el Padre le había hecho saber lo que iba a sufrir. Entonces imagínate tú que a ti te digan, ven para acá Cecilia, la vamos a degollar, la vamos a ofrecer en sacrificio ahorita. Vamos a hacer con usted lo que hicieron con Cristo. Que pega la carrera y se le olvida que es cristiana. ¿Verdad, así? Yo corro, se me va a olvidar que soy cristiana. Que me digan que me van a ofrecer en sacrificio. Esta es la gráfica de lo que a nosotros se nos hace fácil decirlo. Pero cuando usted medita en la palabra y se sienta, de verdad que uno se siente poca cosa. No merecedor de la gracia de Dios, que Dios ha hecho el sacrificio por nosotros. Y tanta tristeza al ver que pocas personas tienen en precio el sacrificio. El dolor, el escarnio que él sufrió, el rechazo, los golpes, la humillación. Todo lo que él sufrió, ¿verdad? Como hombre. Entonces, nosotros necesitamos considerar que Dios era hombre, su naturaleza, su sufrimiento, ¿verdad? De él, por la cual fue hecha la expiación. Y entonces sentirás el valor suficiente para aceptar el sacrificio. Las personas necesitan entender, sentarse y saber que el precio de nuestra salvación fue ese dolor, ese sufrimiento, ese padecimiento de Cristo en la cruz. Fue ese padecimiento. ¿Sabe? A veces nosotros como hijos, bueno, cuando usted tiene un ejemplo de un padre, de una madre trabajadora, yo lo veo cuando mis hijas, por ejemplo, me han visto trabajar y a veces dicen, mami, yo te vi trabajar. Sienten ese dolor, ese sacrificio que hiciste como padre, ¿verdad? Se siente eso. Pero ¿saben? Lo triste es que nosotros necesitamos realmente tener esa comunión con Dios, amar a Dios, enamorarse de Dios, entender ese sufrimiento, porque solamente así puedes entender su sufrimiento, un poquito. Porque nosotros no lo vemos. Así como tú te condueles de ese dolor, la gente ayuda porque siente dolor, porque siente compasión, porque sientes en necesidad a esa persona.
Cuando la ve sin comida, dice, guau, pues a mí qué me cuesta darle un taco si no tiene. ¿Qué me cuesta hacer esto por esta persona? ¿Por qué? Porque son conmovidos. Pero muchas veces nosotros, como no hemos visto, no hemos vivido el sacrificio de Cristo, entonces no tenemos en poco. No sufrió nada. No es suficiente. No es nada. Entonces la gente viene con exigencias a veces. Venimos nosotros acá pidiendo y exigiendo más del sacrificio de Cristo. Entonces podemos, ¿verdad?, considerar también que la dignidad y el sacrificio de aquel hombre, lo que él sufrió al ir a la muerte, la humillación, su dignidad fue pisoteada como hijo de Dios. Usted sabe cuando ellos dicen que cuando le pusieron esta corona de espinas se burlaban, dice. Como hijo de Dios hicieron escarnio del hijo de Dios, se burlaban que era el hijo de Dios. Su dignidad la pisotearon como hombre. Entonces nosotros podemos ver, ¿verdad?, que también, ¿verdad?, debemos entender que entonces la gloria de la persona de Cristo, ¿verdad?, nos garantiza el valor de su sacrificio. Su gloria. Él ahora está sentado, decía Selena, ahora está sentado ahí. Pero sabe, yo cuando me imagino a Cristo sentado, me hago una imagen ahí donde Cristo está sentado. No fue fácil que Él ahora esté sentado a la diestra del Padre. No fue fácil, costó. Dice Hebreos 10:5-25, para terminar. Dice, vamos a leer del 5, vamos a ir leyendo y dice así, mira. Hebreos 10:5, por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Ya el Padre dice que estaba cansado de los sacrificios del pueblo. Dios también se cansa en estos tiempos de su pueblo a veces de sacrificios. Dice que quiere obediencia, ya no sacrificios, sino obediencia. Dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. Quítalo primero. Es necesario que la gente entienda que ya no es un animal, que no es que el sacrificio que se hacía no dilata un año, no te salva por un tiempo, no te lo cubre, porque usted sabe que la expiación solamente lo cubría, no lo perdonaba. Entonces dice, he aquí vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez y para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Eso era en la expiación. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los que dice santificados, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en su corazón y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mire lo que Dios pide. Dios ya no pide que vengamos, que ofrezcamos animales. Ya no pide que nosotros estemos siempre en constante preocupación, constante cargas o con remordimientos o buscando qué hacer para que Dios nos perdone. Él dice que
nos acerquemos o con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Con agua pura, dice, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. ¿Ve por qué es importante congregarse? Porque es aquí donde somos estimulados. Mire, no es suficiente, la gente quiere que le lleve no es suficiente que usted le lleve la palabra a su casa, no es suficiente que lo vaya y lo visite, que lo anime, que lo exhorte y que lo ande persiguiendo por todo lado, que lo llame cada rato, que le texte, que le mande mensaje. Dice que por eso tenemos que acercarnos con un corazón sincero, purificado, con un corazón puro, purificando nuestros corazones, dice. Manteniendo limpia una conciencia limpia. Pero dice sobre todo, mantengámonos firmes sin fluctuar, o sea, sin andar. Hoy sí quiero ir mañana a la iglesia, hoy no, mañana sí, hoy tengo tiempo, mañana no tengo. Eso es fluctuar cuando usted hoy sí, mañana no, hoy tiene ánimo, mañana no tiene ánimo, hoy sí quiere hacerlo, mañana no. No, dice sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. Dice, ¿por qué? Porque fiel es el que lo prometió. Dice, y considerándonos unos a otros para estimularnos al amor, dice, y a las buenas obras. No dejando de congregarnos. Ahí donde viene ese versículo. No te dejes de congregar. Como algunos ya lo tienen ya algunos ya se acostumbraron que ya no vienen a la iglesia. Ya nada más vienen allá a las 500 cuando no lo digo por los que trabajan, ¿ok? Si usted no viene por trabajo, ¿verdad? Le voy a dar un consejo. Pídale a Dios para que le dé un trabajo de lunes a sábado, pídaselo y usted me dice, porque un día le voy a traer a alguien por un testimonio, pídale a Dios. Pero si usted no lo ha hecho, ¿sabe por qué? Porque usted no le pide. Yo trabajo 6 días de lunes a sábado. Y es suficiente, es suficiente para vivir. Es suficiente para tener lo necesario. Es suficiente para cubrir mis gastos. Es suficiente. Y le digo, Señor, y si no es suficiente, Señor, bueno, trabajaré de lunes a sábado. Pero, Señor, yo necesito ganar más, pues. No quiero trabajar domingos. No, el sábado. O un día lunes, martes extra en la tarde cuando yo no tengo otra cosa que hacer que no tenga que quitarle a mi Dios. Y Dios le va a dar. Pídale, mire, váyase, hoy en la noche usted pídale, Señor, con todo su corazón, vaya con un corazón sincero ante Dios. Señor, dame de tal día, Señor, dámelo. Pero eso sí, acuérdese, es mejor no prometer que prometer y no cumplir, porque la palabra de Dios dice que aquel que promete y no cumple, maldición acarrea para su vida. Muchos, por eso no pasan de donde están, nunca. Yo los he visto. Y no es que sí le dije a Dios, ya te dio el trabajito, sí. Oh, pero ahora necesito más, hay que trabajar más extra. Y así va. Y entonces para Dios no hay time. Nunca hay time. Tiempo, ¿verdad? Sobre mí, me salió mi nivel 1 de inglés. Entonces usted, ninguno, mi hermano, llegará al cielo por otro sacrificio. Él ofreció un sacrificio por todos los pecados del mundo para siempre. Él es suficiente. En el versículo 12 lo dice, Cristo es suficiente. No busques más sacrificio. Solo el sacrificio de Cristo te hace salvo. No importa, mire mi hermano, aunque si usted dice yo no voy a la iglesia porque ahí no me ayudan, porque no me dan, porque esa gente es así, porque es acá mi hermano, todo lo que la iglesia puede hacer por ti, si tú no buscas a Cristo, nunca, jamás vas a poder hacer salvo, porque el único que te salva es Cristo. Cristo te tiene que ser suficiente razón para que tú le busques, para que tú vengas a la iglesia, para que tú le conozcas, para que tú le alabes, para que tú le adores. Cristo, del sacrificio de él, tiene que ser suficiente, mi hermano. Tiene que ser suficiente. No busques, ¿verdad? No es la cantidad de la fe, escúcheme bien. Un ejemplo bien pequeño. Mucha gente quiere a fuerza tener una tremenda fe. Mi hermano, con un poquito que tú creas, dice, con un poquitito de fe que tú tengas, es suficiente para que tú puedas ver la presencia de Dios en tu vida, la bendición de Dios en tu vida, pero una poquita de fe. Es lo mismo que aquel que tiene mucho. Para Dios un poquito basta. Para Dios una poquita de fe, que le creas, ¿verdad? Es lo mismo, ¿verdad? Nosotros tenemos que entender que Cristo es suficiente, mi hermano.
No vengas, no pongas excusas, no pongas pretextos, no le eche la culpa a nadie. Cristo, el sacrificio, lo que Él sufrió. Recuerda, hasta esta gráfica, Cristo sufrió, Cristo padeció, fue crucificado y mientras Él lo hacía, aunque tú digas que no, lo hizo por tus pecados. Pero si tú no recibes ese regalo, entonces tú sabes para dónde vas. No hay otro camino. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Así que hermanos, ¿es suficiente el sacrificio de Cristo? Amén. Dígalo con fe, confiado. Es suficiente, ¿ok? Así que mi hermano, no es suficiente creerlo, ¿verdad? Porque es también que parezca que realmente es suficiente para muchos. Créeme, déjame decirte que yo te puedo dar testimonio y siempre lo haré y nunca me cansaré, porque todos los días veo la mano de Dios. ¿Y sabe cuándo? Cuando aprendí a confiar en Él. Yo no me preocupo, hermano. No me preocupo por el mañana, como decía ella. Yo no me preocupo, ¿sabe por qué? Porque ni siquiera sé si voy a despertar mañana. Y a veces usted vive pensando y trabajando y queriendo vivir el mañana. Y como usted vive el mañana, no aprende a vivir el presente. Deja de vivir. Usted sabe que cuando usted piensa, ya sea en el pasado o en el presente, en el futuro, usted deja de vivir el presente. No disfruta. Viva el día. Si hoy tienes para comer, dale gracias a Dios. Si hoy te puedes ir a gastarte y darte un gusto, dátelo. Hoy, porque mañana no sabes si lo podrás disfrutar. Cristo es suficiente para cada día, mis hermanos. Así que en este día que Dios me los bendiga. Espero que te ayude este tema y sabes, el sacrificio de Cristo es más que suficiente para que tú puedas buscarle a Él. Que Dios te bendiga en esta tarde. Pónganse de pie, amados hermanos.